Bienvenidos. Hoy quiero que escuchen una historia que ha sido contada a lo largo de los siglos y las generaciones. Una historia real de liberación, fe y milagros. Fui el elegido para liberar de la esclavitud a los hijos de Israel. Desde el palacio del faraón hasta el desierto del Sinaí, he sido testigo de la poderosa mano de Dios actuando en medio de su pueblo. He escuchado su poderosa voz desde la zarza ardiente. He desatado plagas y he abierto el mar rojo para que el pueblo cruce en seco. Todo con el maravilloso poder del Señor. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Moisés y esta es mi historia. Nací en un tiempo de gran aflicción para mi pueblo, los israelitas, quienes vivían bajo la esclavitud del faraón en Egipto. El yugo de la opresión era pesado. Nuestros hombres y mujeres trabajaban sin descanso, construyendo las ciudades de Pitón y Ramsés para el faraón. Egipto estaba gobernado por un faraón que temía el crecimiento de los israelitas, mi pueblo, quienes habían llegado a ser numerosos y fuertes. Este faraón no conocía ni recordaba a José, el gran líder hebreo que había salvado a Egipto de la hambruna que había ocurrido generaciones antes. Viendo la creciente población de los hebreos, el faraón temió que, en caso de guerra, los israelitas se aliaran con los enemigos de Egipto y se rebelaran. Para controlar este crecimiento y mantener a los israelitas subyugados, el faraón impuso trabajos forzados aún más duros. Pero a pesar de la severidad de la esclavitud, los israelitas continuaron multiplicándose y fortaleciéndose. En su desesperación, el faraón decidió tomar medidas drásticas y crueles. El faraón convocó a las parteras hebreas, Sifra y Fúa, y les ordenó que mataran a todos los varones hebreos recién nacidos durante el parto. Les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean que es un niño, mátenlo, pero si es una niña, déjenla vivir. Sin embargo, las parteras temían a Dios más que al faraón y desobedecieron sus órdenes, permitiendo que los niños vivieran. Cuando el faraón se dio cuenta de que los niños hebreos seguían naciendo, llamó a las parteras y les preguntó por qué habían dejado vivir a los varones. Ellas respondieron diciéndole: Señor, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son fuertes y dan a luz antes de que nosotras podamos llegar a ellas. Por esto, Dios recompensó a Sifra y Fúa por su temor y obediencia, y les dio familias propias muy bendecidas. Pero el faraón, enfurecido por la desobediencia de las parteras y aún temeroso del crecimiento de los hebreos, emitió un decreto aún más despiadado. Ordenó a todo su pueblo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Este edicto de genocidio era un intento de reducir la población israelita y asegurarse de que no se convirtieran en una amenaza. En este contexto de terror y opresión, nací yo, Moisés. Mi familia, que pertenecía a la tribu de Leví, estaba profundamente preocupada por mi seguridad. Mi madre, Jocabed, una mujer de gran fe y valentía, me escondió durante 3 meses, manteniéndome fuera de la vista de los egipcios. Cada día vivía con el miedo de que mis llantos pudieran ser escuchados y que alguien informara a las autoridades. Pero cuando fui creciendo ya no pudo ocultarme más y decidió confiar en la providencia divina. Con sus manos amorosas, mi madre tejió una canasta de juncos, resistente y segura. La recubrió con brea para asegurar que flotara en el río sin que el agua la inundara. Me colocó dentro de la canasta, arropado con cuidado, y con un último beso de despedida y una oración en su corazón, me dejó a la deriva en las aguas del Nilo. Mi hermana mayor, Miriam, observaba desde la distancia, vigilante, siguiendo el curso de la canasta mientras flotaba. Dios, quien conoce el destino de todos nosotros, quiso que la hija del faraón se encontrara bañándose en el río justamente ese día y momento. Al ver la canasta entre los juncos, envió a una de sus doncellas a recogerla. Al abrirla, me encontró llorando y su corazón se conmovió. Aunque ella supo que yo era un niño hebreo, decidió adoptarme. Mi hermana Miriam, que había estado observando todo, se acercó sagaz y valientemente y le ofreció a la hija del faraón buscar una nodriza hebrea para que pudiera cuidar de mí. Así fue como, por la providencia de Dios, mi propia madre fue llamada para amamantarme y cuidarme, aunque fuera bajo la apariencia de ser simplemente mi nodriza. Cuando cumplí la edad para ser destetado, mi madre no fue más mi nodriza y quedé con mi madre adoptiva.
pero sin olvidar todo lo que mi madre me había enseñado durante mis primeros años de vida. Crecí en el palacio del faraón, con todas las comodidades y privilegios de un príncipe egipcio de la época. Sin embargo, nunca olvidé mis raíces hebreas, ni el sacrificio y la fe de mi madre. Mi nombre, Moisés, no es de origen hebreo, sino egipcio, y me lo dio mi madre adoptiva, la hija del faraón, y significa sacado de las aguas, un recordatorio constante de cómo Dios me salvó y me preparó para una misión aún mayor. Como niño adoptado por la hija del faraón, mi vida en Egipto estuvo marcada por la dualidad de mi origen hebreo y mi crianza como príncipe egipcio. Aunque era un niño hebreo, recibí la mejor educación que la civilización más avanzada de la época podía ofrecer. Estudié en las escuelas del palacio, donde aprendí a leer y escribir en jeroglíficos y otras lenguas de la época. Fui instruido en las ciencias, las matemáticas, la astronomía y la medicina, disciplinas en las que los egipcios eran especialmente avanzados. Además de estas materias, recibí entrenamiento militar, aprendiendo el arte de la guerra, la estrategia y la táctica. Participé en ejercicios físicos rigurosos que fortalecieron mi cuerpo y mi espíritu. También fui instruido en la filosofía y la religión egipcia, conociendo los mitos, los dioses y las ceremonias que sostenían la estructura espiritual y política del imperio. El faraón y su hija tenían grandes planes para mí. Me veían como un futuro líder, capaz de contribuir al poder y la gloria de Egipto. Esperaban que me convirtiera en un oficial de alto rango en el ejército, o quizás en un administrador de alguna de las provincias del vasto imperio. Con mi inteligencia y habilidades, creían que podría jugar un papel crucial en la política y la administración del reino. Sin embargo, aunque vivía entre la opulencia y el poder de Egipto, nunca olvidé mis verdaderas raíces. Las historias de mis antepasados, transmitidas por mi madre y mi hermana durante mis primeros años, permanecieron en mi corazón. A pesar de mi educación y mis responsabilidades en el palacio, mi identidad hebrea nunca se desvaneció. Sentía un profundo llamado hacia mi pueblo, los israelitas, que vivían en la miseria y la opresión bajo el yugo egipcio. Mi vida en el palacio estaba llena de comodidades y privilegios, pero también estaba marcada por una creciente disonancia interna. Sabía que mi destino estaba ligado no al trono de Egipto, sino al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y al destino de los hijos de Israel. Mi educación y posición en la corte me dieron las herramientas y el conocimiento que necesitaría para la misión que Dios tenía reservada para mí, pero mi corazón siempre estuvo con mi pueblo. Así, aunque los planes de los egipcios para mí eran grandiosos, el propósito de Dios era aún mayor. Me estaba preparando para una misión divina que cambiaría no solo mi vida, sino la historia de toda una nación. Un día, en medio de mi formación y responsabilidades en el palacio, decidí salir a ver cómo vivían mis hermanos hebreos. Quería comprender su sufrimiento más allá de las historias que había oído. Lo que vi me llenó de indignación y dolor. Hombres, mujeres y niños trabajando sin descanso, golpeados y humillados por sus capataces egipcios. Aquel día, la ira y la justicia divina se encendieron en mi corazón. Al presenciar cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo, mi furia no conoció límites. Sin pensarlo, miré a ambos lados, y al ver que no había nadie alrededor, maté al egipcio y escondí su cuerpo en la arena. Creí que mi acto de justicia había pasado desapercibido, pero al día siguiente, cuando intenté intervenir en una disputa entre dos hebreos, uno de ellos me reprochó: ¿Quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? En ese momento, el miedo se apoderó de mí. Sabía que mi acción había sido descubierta y que el faraón no tardaría en buscar mi captura. Sin más opción, huí de Egipto, dejando atrás el palacio, mi educación y los planes que el faraón tenía para mí. Crucé el desierto y tras un largo y arduo viaje, llegué a la tierra de Madián. Allí encontré refugio junto a un pozo donde ayudé a unas jóvenes pastoras a dar de beber a su rebaño. Eran las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Al enterarse de mi ayuda, Jetro me invitó a su casa y me ofreció la mano de su hija Séfora en matrimonio. Así, me asenté en Madián, cuidando los rebaños de Jetro y formando una nueva familia. Durante 40 años, viví en el desierto como pastor. Fue un tiempo de humildad y aprendizaje,
un contraste marcado con mi vida en el palacio de Egipto. En esos años, Dios moldeó mi carácter, enseñándome paciencia, liderazgo y fe. Aunque los días en Madián eran tranquilos, mi corazón nunca dejó de anhelar la liberación de mi pueblo. Entonces, un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, mi vida cambió para siempre. Una visión asombrosa capturó mi atención. Vi una zarza que ardía en llamas, pero lo extraño era que no se consumía. Intrigado por este fenómeno, me acerqué para ver más de cerca. Fue entonces cuando escuché una voz poderosa y majestuosa que me llamaba por mi nombre. Moisés, Moisés. Mi corazón latía con fuerza y respondí, aquí estoy. Dios me dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En ese momento, cubrí mi rostro porque temía mirar a Dios. La voz continuó hablando y me dijo que había visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y había escuchado su clamor a causa de sus opresores. Dios me dijo que había descendido para librarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluía leche y miel. Sentí un peso inmenso sobre mis hombros cuando Dios dijo, ahora ven, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mi mente estaba llena de dudas y temores. ¿Cómo podría yo, un hombre que había huido de Egipto como fugitivo, enfrentarme al Faraón? ¿Cómo podría convencer a mi propio pueblo de que Dios me había enviado? En medio de mi confusión y temor, le dije a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios respondió con una promesa de gran consuelo, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. A pesar de esta promesa, mis miedos persistían. Temía que los hijos de Israel no creyeran que el Dios de sus padres me había enviado. Pregunté a Dios cuál era su nombre, para que pudiera decírselo al pueblo. Dios me dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios me dio instrucciones específicas sobre lo que debía decir y hacer. Me aseguró que los ancianos de Israel me escucharían y que realizaría señales y prodigios ante el faraón, aunque su corazón se endurecería. Dios también prometió que al final, los egipcios permitirían que los israelitas salieran con riquezas. A pesar de todas estas hermosas promesas y garantías, todavía me sentía muy inseguro. Le dije a Dios que no era elocuente, que tenía dificultades para hablar. Dios, con paciencia y firmeza, respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Finalmente, en mi temor, le pedí a Dios que enviara a alguien más. Pero la ira del Señor se encendió contra mí, y me dijo que Aarón, mi hermano, sería mi portavoz. Dios instruyó a Aarón para que se encontrara conmigo y me ayudara en mi misión. Así, con el apoyo de mi hermano y la promesa de Dios, regresé a Egipto para cumplir la tarea que se me había encomendado. Aquel encuentro con Dios en la zarza ardiente fue el momento más transformador de mi vida. A pesar de mis temores y dudas, la presencia y las promesas de Dios me dieron la fuerza y la fe necesarias para enfrentar los desafíos que tenía por delante. Fue el inicio de una misión divina que no solo cambiaría mi destino, sino el de toda una nación. Regresé a Egipto con un corazón lleno de la misión divina, pero también con la incertidumbre de cómo sería recibido. No había pisado esa tierra en décadas, y me preguntaba si mi pueblo recordaría a Moisés, el príncipe fugitivo, o si los egipcios aún guardarían rencor por la muerte del capataz. Sin embargo, la promesa de Dios y su poder me daban la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Al llegar, busqué a mi hermano Aarón, tal como Dios había dispuesto. Aarón, que había continuado viviendo entre los israelitas, me recibió con una mezcla de sorpresa y alegría. Le conté todo lo que el Señor me había dicho en el monte Horeb, la zarza ardiente y la misión que se nos había encomendado. A pesar de la magnitud de la tarea, Aarón mostró una fe inquebrantable y una disposición a seguirme en esta misión divina. Juntos,
fuimos a reunir a los ancianos de los hijos de Israel. La convocatoria fue un momento lleno de tensión y esperanza. Los ancianos eran los líderes respetados de las tribus, aquellos que tenían la influencia y la responsabilidad de guiar al pueblo en tiempos de sufrimiento. Al vernos, muchos de ellos recordaron mi nombre, y con una mezcla de curiosidad y escepticismo nos escucharon. Aarón, siguiendo la instrucción divina, habló en mi lugar. Con su voz firme y clara, explicó cómo el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, había visto la aflicción de su pueblo y había decidido actuar. Luego, llegó el momento de demostrar el poder de Dios a través de las señales que nos había dado. Primero, Aarón tomó mi bastón y lo arrojó al suelo ante los ancianos. Al tocar la tierra, el bastón se transformó en una serpiente, deslizándose rápidamente. Los ancianos retrocedieron con asombro y miedo, pero cuando Aarón tomó la serpiente por la cola, ésta se volvió nuevamente un bastón. La demostración de poder fue impactante, pero sabíamos que necesitábamos más para ganar su plena confianza. Entonces, seguí con la segunda señal. Metí mi mano en mi pecho, tal como Dios me había instruido, y cuando la saqué, estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Los ancianos jadeaban al ver la enfermedad que había aparecido de repente. Volví a meter mi mano en mi pecho y al sacarla de nuevo, estaba completamente sana, restaurada a su color natural. Finalmente, para la tercera señal, llevé un recipiente con agua del Nilo. Ante la mirada atónita de los ancianos, vertí el agua sobre la tierra, y al hacerlo, el agua se convirtió en sangre. La tierra absorbió el líquido rojo, y un silencio reverente cayó sobre el grupo. Estas señales eran innegables pruebas de que Dios estaba con nosotros y que había escuchado el clamor de su pueblo. Los ancianos, conmovidos y convencidos por las señales, creyeron en el mensaje que les traíamos. Al escuchar que Dios había visto su aflicción y que había decidido liberarlos, se inclinaron y adoraron. Este primer acto de fe por parte de mi pueblo fue un aliciente para nuestro corazón. Nos llenó de esperanza y nos dio la fuerza necesaria para enfrentar al faraón. Sabíamos que el camino sería arduo y lleno de obstáculos, pero con la fe renovada de nuestro pueblo y la certeza de la presencia de Dios, estábamos listos para cumplir la misión que se nos había encomendado. Así, nos dirigimos al palacio del faraón, con la confianza de que el Dios de Israel estaba con nosotros, guiando cada uno de nuestros pasos. Queridos amigos del canal Historias Sagradas, hemos llegado al final de esta parte fascinante de mi historia. Ha sido un honor compartir con ustedes los comienzos de mi viaje, desde mi nacimiento en tiempos de aflicción hasta las primeras señales del poder de Dios manifestado ante los ancianos de Israel. Cada momento ha estado lleno de fe, valentía y los milagros que solo el Dios de Israel puede realizar. Su apoyo y participación en este viaje me han llenado de ánimo y fuerza para continuar relatando esta maravillosa historia bíblica. Quiero agradecerles profundamente por acompañarme en cada paso de este relato. Sus comentarios, su interés y su compromiso son lo que hacen que esta narración cobre vida y se convierta en una experiencia compartida. En el próximo video profundizaremos aún más en cómo Dios nos guió a través de las terribles plagas de Egipto, cada una diseñada para demostrar su poder y quebrar la resistencia del faraón. Veremos cómo las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, cómo las ranas, los piojos y las moscas azotaron la tierra, y cómo la fe de nuestro pueblo fue puesta a prueba y fortalecida en cada desafío. Por esto, los invito a que permanezcan atentos y no se pierdan la continuación de esta extraordinaria historia de liberación y redención. Si esta narración ha tocado su corazón y les ha inspirado, no olviden dejar su buen like. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo más contenido inspirador y educativo. Además, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Juntos, seguiremos explorando las historias sagradas que han moldeado nuestra fe y nuestra historia. Nos veremos pronto en el próximo episodio. Que Dios los bendiga a todos abundantemente y que su fe se fortalezca cada día más. Hasta la próxima. Bendiciones.